En el ADN de todo emprendedor hay un elemento en común: las ganas constantes de aprender. Por eso, vamos a conversar con quienes se atrevieron a pensar diferente, a tomar riesgos y a aprovechar el momento. Hoy visitamos a Fede Ruiz Santesteban, quien nos recibe en su taller Espacio Hiedra para contarnos sobre su obra como fotógrafo y las técnicas en las que es pionero, revelando en hojas naturales y sin químicos artificiales. Un camino repleto de ensayos y errores, enseñanzas, trabajo colaborativo y, por supuesto, el arte de aliarse con el tiempo y las condiciones de su entorno. Fede, gracias por estar con nosotros con este tercer episodio de La Picada. Te iba a dar la bienvenida, pero en verdad estamos en tu espacio, así que gracias por recibirnos. Y mientras que terminamos de preparar esta picadita que vamos a comer ahora, te voy a preguntar, ¿dónde es bien que estamos? Contame la historia. Sofi, un placer recibirte y recibir a todo el equipo. Y un gusto es un espacio y un momento inusual para este lugar que nos recibe. Ya se ve que muy disfrutable va a ser. Eso te aseguro que va a ser así, disfrutable y rico. Exactamente. Estamos en Espacio Hiedra, que es centro cultural. Estamos en el barrio de La Blanqueada, Montevideo, y este es mi refugio, guarida, donde, entre otras cosas, doy talleres de fotografía, donde también se transforma en laboratorio y se produce parte de mi obra, donde también viene mucha gente también desde otros lugares a cantar, por ejemplo, a tomar O sea, no solo foto pasa acá. Pasan muchas cosas. Bueno, por lo pronto se come. Y además, mira, También se come. Le sumamos algo más a este espacio. Pero, o sea, das talleres, o sea, es tu taller y das talleres. Exactamente, es un espacio de una plataforma creativa. Ahí está. De que tiene muchas vertientes. Una de ellas, en las principales, es un espacio para desarrollar talleres, pero al mismo tiempo es un espacio en el que nacen tanto parte de mi obra como también de obra de los colegas que también trabajan aquí desde otras ramas o géneros del arte. Yo me dedico a dar talleres de fotografía aquí, de diversos tipos. ¿Y son estas que nos están rodeando, son tuyas o son de tus alumnos? Lo que forma parte digamos, de la ambientación de Hiedra son esencialmente obras de participantes de los talleres. Dedico este espacio para ellos. Mi obra queda en un segundo plano, más en depósito aquí. Hay por allá alguna. Bueno, igual te voy a pedir que después me muestres alguna. Después desempolvamos alguna y ponemos para adelante. Pero aquí la prioridad la tienen obras realizadas por participantes de los talleres, con la particularidad que en realidad todo lo que forma parte también de este espacio es consecuencia de procesos creativos y desarrollos de proyectos. No es tipo pensar en que vamos a hacer a colgar la obra que estéticamente nos quedó mejor, sino que en paralelo con los talleres algo fundamental para este espacio es generar ámbitos para el desarrollo de procesos creativos, en donde generamos dinámicas de curaduría colectiva, nos vamos sintiendo mutuamente y así construimos un horizonte que llega un momento en el que este espacio se transforma en sala de exposiciones, sacamos todo lo que hay aquí. Yo siento que podría estar horas acá adentro viendo todo lo que hay, porque está entre las obras de los participantes, como decís tú, pero también hay muchas piezas que imagino que las habrás traído vos como para inspirar, o veo una colección de cámaras antiguas, pues no sé, ¿cuántos años tiene esto de creación? Y mira, es que estoy aquí dando talleres desde el 2010. Bueno. Desde muchas variables. Antes las daba en otro espacio, en el Lagomar, desde donde soy oriundo, pero después empecé a echar raíces en este espacio 2010 y de manera continuada hasta hoy. Y bueno, todo lo que aparece por acá es un poco consecuencia de ese andar. Qué bien. Contame más o menos, mira, te voy a poner una tarea y Dale. al mismo tiempo me contás a ver qué sale. Porque vamos a desgranar estos. Este es un cafellano. Buenísimo. Bien, es un queso tipo parmesano, pero hecho también con café. Y se tuvieron que hacer miles, y cuando digo miles no es una manera de decir hay un montón, miles, más de 3000 expresos, y se hace como un café con leche gigante, y con eso se llega a este queso que tiene, para poder ser denominado tipo parmesano, más de 24 meses tiene. Y acá tenemos otro, un Grana Fine, que también tiene toda esa cantidad de meses. Ahora hablaremos del tema de los tiempos y cómo se llega al producto, porque ya veo que viene por ahí también lo tuyo. Pero lo vamos desgranando. Habrá que desgranar y probar también. Y me contás mientras, por ejemplo, me dijiste que además de foto también hay teatro, hay canto, ¿qué otras actividades? Exactamente. Tenés que meterle y andar rompiendo. Dale. Se va a romper solo porque se cristaliza con el tiempo, se van cristalizando y...
Bueno, yo me dedico a los talleres de fotografía y me estoy a cargo de los talleres de fotografía, más allá de que también participan, tenemos el gusto de que participan profesores invitados también en fotografía, pero además este espacio también sirve como centro para un coro. Ah. Y para ¿Y vos participás del coro? No, solo sacándole fotos, por suerte para el coro. Yo podría venir también a sacar fotos Sí, o por supuesto. a mirar, no creo que cantar. Más allá de ese chiste, yo sé que el coro también me recibiría porque uno de los objetivos también de este espacio es que en ninguna de las dinámicas se necesite conocimientos previos y Bien. también derribar una frontera culturalmente que está muy arraigada en nuestra sociedad, lamentablemente, que creo que considera que determinadas personas necesitan capaz que un don o determinado camino previo para proponerse hacer una experiencia artística. Sí, yo me Entonces, imagino que a veces eso es una gran limitante. Tipo, Totalmente. Si no tengo tal ojo, para mí ni puedo entrar. Si tengo tal ojo, si tengo tal voz, si no fui voz A cuando hacían pruebas en el coro del liceo. Por lo menos yo soy de una generación donde se hacían pruebas de voz A y voz B, y si te eras voz B, quedate en el salón escuchando cómo estos compañeros cantan en el coro. ¿Decís que me venga a probar igual? Sí, Entonces? por supuesto. Es una de las dinámicas que no solo pasa en el coro, pasa en teatro y pasa en fotografía, de derribar ese mito y construir desde donde venimos, desde ese lugar. Por eso yo hago el chiste de que por el bien del coro no canto, pero perfectamente me podría recibir también el coro. Y en los talleres de fotografía lo mismo. A veces en esta idea de decir, bueno, vamos a proponernos a desarrollar proyectos y exponer. Por lo general la primera respuesta que tenés es, pero no, eso no es para los compañeros que ya tienen determinada trayectoria o yo soy veterinaria, ¿qué voy a hacer? Y justamente de eso se trata, de poder incorporar las experiencias artísticas como un proceso natural de la vida y desde ahí nos vamos apoyando y asistiendo y ahí es que surgen las muestras de fotografía, de donde construye teatro, donde se construyen los talleres de escritura y el coro, que son las dinámicas que además interactúan entre sí aquí en Veo este que un montón de disciplinas creativas se encuentran en un lugar acá. Ahora que me contaste del espacio, ¿te parece si agarramos nuestras tablitas y nos vamos a conversar más de tu obra? Maravilloso. Bárbaro. Allá vamos. Vamos a agarrar, mira, llévate este vos. Dale. Y yo me llevo el otro. Vos me habías dicho que te gustaba el cafellano, así que Tengo por que eso te lo probar, trajimos. sí. Y yo acá tengo un dambo con cáscara y un cuartirolo. Y además tengo un gruyère que, no sé si sabías, porque capaz que te llama la atención, pero el gruyère en verdad no tiene agujeros. El original de Suiza no tiene agujeros y este tampoco. Escuché las charlas de producción previas y me quedé muy interesado en eso. Ahora lo vamos a probar entonces. Dale. Bueno, vamos para allá y Muy bien. comemos. Bien, ahora sí, todo pronto para la parte central, que es comer y charlar. Maravilloso. Gran plan. Estuve charlando contigo antes para poder conocerte y me contaste que en verdad, antes de fotógrafo, vos sos arquitecto. Sí, como en paralelo. No sé si antes o después, pero sí soy arquitecto y empecé a estudiar ambas cosas juntas. Y en realidad nunca fue un objetivo esto que nos está encontrando hoy acá. Siempre pensé que iba a estar de ser un arquitecto, iba a estar trabajando de arquitectura y posiblemente la fotografía estuviera atravesando esa vida, pero las vueltas del destino hacen que hoy esté ya hace varios años dedicado exclusivamente a la fotografía, a este espacio, y la arquitectura ha quedado guardada. ¿Y cómo hiciste para dejar, porque me imagino, estuviste en algún estudio trabajando, eso, ¿cómo hiciste para dejar una profesión que te lleva años de facultad, que te lleva años poder desarrollarte dentro de un ámbito de trabajo y decir, bueno, listo, me voy a la foto que también estudiaste, ¿no? Pero ¿cómo hiciste? Dijiste, bueno, hasta acá llegué y vayamos por este otro lado. Fue una transición gradual, hoy ya consumada, pero con muchas dudas también en el proceso, en el camino. Y también dado porque en realidad no fue... tenía trabajo en su momento, ya sido estudiante y después recién recibido como arquitecto, pero siempre existió un objetivo que era encontrar en cada una de las disciplinas, dentro de las múltiples vertientes que da tanto la arquitectura como la fotografía, en qué espacio podía sentirme más a gusto y sobre todo que tuviera espacios para desarrollar la creatividad. Y la fotografía fue abriéndome mucho más caminos, mucho más puentes de los que podría llegar a construir la arquitectura. Se fue dando gradualmente y hasta llegar a este momento en el que ya hace varios años que estoy abocado exclusivamente a este espacio, a lo que conversamos anteriormente, de todo lo que construye este espacio y a mi obra personal dentro de la fotografía. Igual el arquitecto está siempre presente. Me imagino, no es que la podés disociar y que no tenga nada que ver, se cruzan mucho, son disciplinas creativas las dos.
También involucra mucha técnica en las dos, mucho conocimiento que no es simplemente, bueno, para mí va por acá, o sea, tuviste que haber entendido cómo son los procesos para decir cómo llego hasta esto otro. Contame, cuando empezaste con fotografía, digital, analógica, ¿en qué momento estabas? Comencé analógico, soy un hijo de la transición. En realidad comencé el analógico, finales de los 90, un rollo 35 milímetros, laboratorio tradicional. ¿Estabas vos ahí en el laboratorio? Sí, metido en el laboratorio, fue de la experiencia, así, del aprendizaje, una de las cosas que me recuerdo con mayor fascinación dentro de todo ese universo de experimentación que me voló la cabeza, fue la experiencia alquímica del laboratorio. Estar ahí, el momento de la aparición, es algo que disfruté, aunque entiendo que nunca fui un buen laboratorista tradicional, pero sí me pasaba noches literales hasta que mirabas por la ventanita y ya estaba el sol ahí presente. Lo que pasó fue que vino la crisis económica en ese momento, 2002, cada vez se me fue haciendo más cuesta arriba continuar con el laboratorio, comprar es una disciplina cara también, involucra muchos materiales. Sí, y yo estoy convencido que, y gran parte de mi obra tiene que ver con esa particularidad y con el hecho de creer que entiendo que la fotografía es una disciplina que durante muchísimo tiempo fue involuntariamente elitista, sobre todo para contextos como el nuestro. En Uruguay y en la región no hacía fotografía quien quería, sino quien podía. Y que la fotografía digital llegó para democratizar. Hoy estamos en este espacio de transición y de transformación enorme que estamos viviendo. Una de las cosas más interesantes es la democratización que ha tenido la fotografía, que ya sea con un celular, con cualquier cámara, con la ceibalita que da el gobierno. Yo me acuerdo cuando era chica que como que tenías que, si ibas a sacar una foto con rollo, tenías que tener mucho cuidado, que bueno, pero que salga bien, que sea la foto, porque es la foto de cumpleaños, la foto de este evento, y con esto que estás contando es cierto que, bueno, vamos a sacar 20 fotos, vamos a sacar 35, no va a ser un problema, y te animabas hasta a dárselo a los niños también. Completamente. Totalmente. Al mismo tiempo, creo que en los caminos de vínculo con la fotografía y en de esa contemporaneidad podemos estar pasando del uso al abuso, de estar viviendo una vida atrás de los visores, y capaz que uno de los ejercicios más interesantes que se puede hacer hoy día es aprender a bajar la cámara y a mirar sin la cámara, y a bajar el volumen de disparo y a volver a una cadencia sin que sea forzosa como en la que contabas, ¿no? Porque no había plata o porque no teníamos para revelar. Que sea una elección. Que sea una elección, exactamente, que sea por una elección y no por una imposición. Pero más allá de todo eso hermoso que creo que vivimos y del que soy sumamente agradecido, este espacio en el que estamos es hijo de eso, porque como te contaba, 2010 por ahí, estamos viviendo el auge de las pocket digitales familiares, la cámara de bolsillo familiar, que hoy ya casi no existe porque el celular le robó ese lugar. Y este taller, los primeros talleres de fotografía, nacieron reivindicando que es una gran herramienta para la fotografía, cuando todavía había un debate muy grande de si la fotografía digital era fotografía o no. Estaba muy convulsionado el debate teórico de la fotografía. Y bueno, ahí nació ese universo. Sin embargo, más allá de todo esto, siempre sentí que había algo dentro de todo ese lugar positivo que se me había quedado en el camino, que era esa magia alquímica del laboratorio. Por eso es que hoy mi trabajo intento unir esos dos universos. Ahí va, te iba a preguntar un poco de eso. Me dijiste que te asombró esta alquimia. Para mí sigue siendo, o sea, yo hice revelado, estudié, entiendo cómo funciona, y sin embargo, cada vez que veo que se aparece, digo, esto es magia acá, hay algo superior o que nos trasciende, que no sé, cómo hace que aparezca esto. Vos jugás mucho con eso, con cómo impactan los elementos que utilizás, y no estoy hablando solo de químicos, o mejor dicho, no químicos en tu caso, porque usas químicos que no son los convencionales en tu obra. Capaz que mejor empezar por ahí, contarnos qué usas en tu obra como elementos para que se te traduzcan después en ese producto. Bueno, en ese momento que estamos hablando, o en ese hito de migración forzada, de dejar el laboratorio y empezar con la fotografía digital, también surgió esa interrogante de decir, más allá de todo esto, ¿cómo poder recuperar todo eso que estamos hablando, de esa magia maravillosa del laboratorio? Y ahí empecé a explorar vertientes para volver, pero de un lugar diferente, que también sentía que era más propio y más contextual, más que tiene que ver con lo que estaba sucediendo, que era intentar encontrar alternativas más económicas, que también fueran más amigables. La fotografía estaba atravesada históricamente por procesos tóxicos y contaminantes.
Y bueno, y qué posibilidad había de desarrollar procesos más sustentables y también vinculadas con lo que soy yo, con mi contexto, con mi tiempo y espacio, con esa realidad, con la mía propia en particular. Y ahí es donde una de las primeras cosas que empezó a suceder es darme cuenta que las plantas que estaban en mi entorno desde mi infancia, el mismo árbol que me estaba haciendo sombra mientras estaba pensando en eso, podía llegar a ser un gran papel fotográfico, porque entre otras cosas estamos rodeados de materiales fotosensibles sin que lo sepamos, desde nuestra piel hasta la clorofila del árbol que tenemos aquí en la vereda de Hiedra. Hay una cantidad enorme de materiales que son fotosensibles y que pueden formar parte de su universo alquímico, y ahí empezó un camino de exploración que tiene que ver con posiblemente lo más distintivo de mi trabajo. ¿Cómo hiciste para, o sea, estamos hablando de materiales fotosensibles, capaz que para quien no sabe mucho de fotografía, perdón, me estoy tentando con cosas y veo que tú no has comido nada, así que por favor, servíte tranquilo. Por ejemplo, acá tengo un quark, que no fue algo que no te conté en la mesa, pero que es como un queso cottage, digamos, siguiendo la línea de lo suizo, que tiene un poquito de pimienta, aceite de oliva y una ralladurita de limón, digo, por si querés probar mientras. Pero decíamos lo de esto de fotosensible. Quiere decir que reacciona a la luz. Es un material que reacciona a la luz y según cómo le impacte la luz es como después va a verse algo como impreso o no sobre eso. ¿Cómo hiciste para entender que las hojas que te rodeaban también son fotosensibles? ¿Habías leído en algún lado, lo habías notado vos por tu cuenta de estar rodeado de naturaleza y dijiste, esto debe ser así? ¿O cómo surgió esa idea? Primero de un estudio de las preexistencias, ponerse a estudiar, investigar y a ver antecedentes. Dentro de los universos, sobre todo de procesos experimentales de fotografía, que después en el devenir de la historia fueron quedando como en un segundo plano y por eso se les denomina alternativos, porque hubo otros que prevalecieron y que los denominamos usualmente como tradicionales. Y dentro de ese universo había algunos que habían quedado más solapados todavía, en este caso con la experimentación con la fotosensibilidad natural. Yo creo que hay muchos factores por los cuales la fotosensibilidad natural quedó en el siglo XIX media ladeada. Uno de ellos, uno de los principales, es por lo teóricamente efímero, ¿no? Las primeras experiencias de la antotipia, que es la exploración con la fotosensibilidad natural, se catalogaban de que sucedían cosas interesantes con la reacción fotosensible de muchos compuestos, no solo de la clorofila, estamos rodeados de compuestos fotosensibles, hay muchos jugos de plantas, de tintes minerales y naturales que tienen una reacción fotosensible con determinados espectros lumínicos, pero lo que pasa es que con el tiempo se desvanece. Bueno, pero también tiene parte de lo suyo eso, ¿no? Para mí eso es un diferencial enorme y que la perpetuidad y lo inalterable en el tiempo no necesariamente tiene que ser la única respuesta. En un tiempo determinado es entendible. Yo creo que hoy puede ser perfectamente parte de esa realidad. En particular con la exploración, una de mis ramas de trabajo que tiene que ver con la exploración con los revelados naturales, con la reacción de la clorofila y otros compuestos, conocía las historias del siglo XIX, conocía un par de casos de autores que habían desarrollado algunas experiencias con revelados en hojas de plantas y pétalos de flores, pero en ese contexto que te contaba no existía bibliografía, no existía YouTube. Eso te iba a decir, no había tutoriales, no había un Google así que te dijera todo. No. Conocía la obra de un artista vietnamita que se llama Vinh Dan, de unos ingleses también, había visto en unas plataformas internacionales y me puse a probar. Y en realidad ahí es la particularidad, porque venía estudiando muchas cosas, pero lo que tenía a mano eran plantas. Y me puse a explorar con plantas y ahí empecé a lograr los primeros resultados. Hoy que hay bibliografía, hoy que hay tutoriales, hasta decíamos que hay TikToks incluso que relacionan. Yo he visto unos cuantos que me divierte mucho ver. Me fui dando cuenta en realidad que ese proceso que fui desarrollando, y es el que hacemos aquí en Hiedra también, tiene diferencias, no es igual, no es por una cuestión, no, fue porque fui desarrollando un cúmulo de recursos hasta poder desarrollar esos proyectos y que hizo que esas primeras muestras, sobre todo las dos primeras, tuvieran esa particularidad de recepción de parte de la gente que se estaba encontrando con algo que tampoco dentro de la fotografía en líneas generales se había visto y que fue muy interesante. Y como que tampoco sabían si lo iban a volver a ver, me imagino, porque con esa duda de, ¿esto cuánto tiempo va a durar? Ahora que ya pasaron, ¿cuántos años de tu primer muestra? Los primeros procesos arrancaron en el 2012, 2011, 2012. La primera muestra de escala fue en el 2016 en el EAC. En ese momento, dos particularidades. Cuando quedó seleccionada por el EAC,
el jurado, ya pasó tiempo, en realidad no hubo nada ilegal en eso, porque enseguida cuando, A ver qué nos va a contar. previo a que se dieran los fallos, tengo un llamado de parte del jurado que, haciendo uso del artículo no sé cuánto, no sé qué del llamado, que decía que se podían llegar a contactar con un postulante para hacerle consultas antes de darle el llamado. Y haciendo uso de ese artículo, no sé qué, no sé cuánto, la consulta era, ¿qué es esto? Pues nunca habían visto. Queremos saber, ¿qué es esto que mandaste? Porque nadie había visto algo de ese estilo. Parece que la respuesta les convenció porque terminó siendo seleccionada. ¿Cómo les explicaste qué era? Y que no era un fake, no era Photoshop, no era nada. Era la reacción de la clorofila que estaba haciendo que esas hojas, porque el llamado se presenta con obras digitales en realidad. Y entonces no entendía, esto es una manipulación digital, es un montaje, ¿qué está sucediendo? Les expliqué el proceso y todo. El acta incluso es muy particular porque en el acta dice quedaron seleccionados fulano, mengano, sultano y Federico Ruiz Esteban sujeto a observaciones porque en realidad querían confirmar. Capaz que ni catalogado como fotografía. Querían confirmar que era eso, en realidad. Terminó siendo hermoso porque, entre otras cosas, Fernando Sico, quien era director en ese momento y fundador del EAC, terminó siendo el curador de la muestra en ese proceso. Y esa primera muestra, en realidad, no existían antecedentes de exposición en una sala. No había ni Binh Dan ni Acto y Harvey tenían en sus antecedentes una muestra de 3 meses y pico de exposición. Entonces manejamos un subtítulo que lo presentamos en los puños de algunas entrevistas, que era véalo antes que desaparezca. Claro, porque yo no sé, 3 meses me dijiste, son 3 meses que le está llegando luz y eso impacta en la obra. O sea, las condiciones en las que está la obra la afectan a ella misma. Sí, la primera vez que iba a pasar eso, para mí era un ejercicio para mí era parte del hecho artístico, eso soltar la obra. Es una obra que tiene que ver con la sensibilidad fantástica, que tiene que ver con mi vínculo, con mi construcción como padre, que es un regalo y un aprendizaje de Valentín, mi primer hijo, y eso se llama El extraño caso del jardinero, y tiene que ver con cómo él incorporó de una manera muy natural eso que estaba sucediendo. En un momento, mis primeros revelados de manera muy técnica y terminaban siendo él que acaba de nacer y yo estaba probando con esto. Y cuando ya tuvo algunos años empezamos a tener las primeras diálogos padre e hijo, me preguntan en un momento qué era eso que estaba arriba de la mesa, una planta, una hoja de planta con su rostro, y me salió el juego lúdico de padre de decirle que es la planta que le estaba agradeciendo si él se pasaba todo el día regándolas conmigo, las plantas. Y el germen de la muestra nace de la naturalidad con que él asumió que eso era claro. Ah, tiene sentido, sí, claro. ¿Por qué? Yo hoy entiendo, siempre entendí, si en el mismo jardín para un niño puede comprender que una flor se transforme en una naranja, ¿por qué no puede llegar a suceder que una hoja le retrate al niño que la cuida? En el universo de la sensibilidad fantástica eso era posible. Claro. Y sentía que eso era un lugar también de ida y vuelta, un lugar que me podría nutrir y que me tenía que nutrir también. Que en el camino de la paternidad era ida y vuelta y que la sensibilidad fantástica era algo de nutrir. La muestra fue una muestra pseudocientífica y Fernando tuvo mucho que ver. Esto hagámoslo como una muestra científica, donde se catalogan las evidencias de un jardín mágico que retrata a su jardinero. Y se muestran las evidencias. Entonces, el que quiera creer, jugamos con una frase de patrimonio popular que era creer o reventar. Claro. Y vos te ibas a ir a invitar a la gente a jugar. Dentro de toda esa cuestión también estaba de que no había entonces antecedentes y que las obras se podían mutar o desaparecer. Y que también había un pacto con el EA que dice, bueno, si quedarán las huellas de la obra. Lo que terminó sucediendo es que hay obras que se transformaron, otras que desaparecieron por completo y otras que me acompañan hasta hoy. Terminó siendo otra parte de la investigación el hecho de ver cómo las obras reacciona de determinadas maneras por las luces y que no necesariamente estos procesos son efímeros como se aseguraba desde el siglo XIX. Y me imagino que estarás haciendo como un registro también de cómo va mutando la obra con los años, ¿no? Las obras, ese proyecto que intenta celebrar la sensibilidad fantástica constantemente me desafía mi capacidad de asombro y sigue pasando porque es un proyecto que sigue vivo, tiene su vida propia, se sigue mostrando
Y claro, y hay hojas que se desvanecen. En este momento hay obra que están en Buenos Aires, en el CCK, Ajá. y también y tiene transformaciones y seguramente cuando las vuelva a ver, que hace casi un año que no las veo, van a estar diferentes que cuando las llevé y capaz que algunas se desvanecen por completo, otras cambian las tonalidades y es Y como la vida misma. para vos también, Eva, estás como amigado con esa idea de que lo orgánico de la obra y que vaya mutando es parte de la pieza en sí. Sí, y hoy Valentín está más alto que yo. Todos transformados. Así como tu hijo va a crecer y cambiar a pesar de ti y gracias a ti, Claro. lo mismo con tu obra. Me hace acordar mucho esto que me venís contando también. Cuando yo fui a conocer la fábrica de Afine, aprendí que las condiciones en las que se pone el queso es lo que impacta en después qué sabor tiene, qué dureza tiene, que hayamos podido desgranar esto, es por el tiempo que esto tiene y cómo se cristalizó y es muy diferente a como ese otro que es más como, pues, no sé si decirle mantecoso o no, pero quiero decir más tierno y cómo las condiciones en las que está va a afectar en el producto. Y me pasa, o sea, nada que ver, pero al mismo tiempo todo. O sea, creo que partir de una materia prima orgánica e impactarla con cosas orgánicas, pero siendo vos el que está afinando los detalles del entorno, va a devenir en que tengan tantas cosas en común también, ¿no? Digo, me quedé como con eso. Cuando conocí tu obra dije, ay, esto es igual a cuando fui a la fábrica. Una de las cosas re lindas de esa charla previa que citaste hace un rato que tuvimos antes de sentarnos acá y apretar el rec es que encontramos muchas sintonías en esto, ¿no? Y lo primero que me surge es un concepto de una artista argentina que cuando conocí su manera de abordar o de nombrar esto que voy a decir ahora me pareció fascinante. Y es de Graciela Sacco, una artista rosarina fallecida lamentablemente hace un tiempo, que ella hablaba de la importancia de la memoria de los materiales. Y yo estoy convencido de que los materiales tienen una memoria poética y que gran parte de mi objetivo es intentar reconocerla y seguir la línea de esa línea poética, acompañarla en este caso. Transformar las hojas de mi jardín, que es un jardín familiar, que es el mismo jardín en que muchas plantas me vieron crecer a mí, que fueron plantadas por mis abuelos y que hoy vieron crecer a Valentín, es seguir esa línea. Por eso eran esas plantas de ahí. Por eso en otro proyecto, en herbario, decidí trabajar específicamente con plantas que son catalogadas como malezas o como yuyos o como invasoras, de un contexto determinado que es también el barrio en el que vivo. O en otra línea de trabajo utilizar el agua de la playa también de mi barrio y la arena también de la playa como materiales o insumos para construir. Involucrar a tu entorno en la obra. Creo que es ese. Primero que somos, estoy convencido que tanto una obra en su amplio espectro, desde un queso hasta un revelado, tiene muchísimo que ver con dónde tenemos echadas las raíces. Somos consecuencia de ese tiempo y espacio, de ese contexto. Creo que siempre lo fue y en esta época global también de producción genérica cada vez es más importante eso. Yo he visto acá en tu espacio, porque me dijiste que no todo lo que está en las paredes, o sea, mejor dicho, nada de lo que está en las paredes es tuyo, sino que es de los chicos que vienen a los talleres, de los participantes. Vi bastantes con tu técnica de imprimir, de revelar en las hojas. Cuando lo vieron la vieron tu técnica, dijeron, bueno, quiero hacerlo? ¿Qué hicieron ellos? ¿Fueron también a buscar o trajiste vos las hojas? ¿Cómo se involucraron en ese proceso? ¿Cómo reaccionaron cuando vieron los resultados? Los talleres específicos de revelado son talleres muy nutritivos y también de ida y vuelta, porque esencialmente es, como te comentaba, la inmensa mayoría de las cosas no están en una bibliografía, no están en un tutorial, no están en un libro, es yo vengo y comparto hasta acá. Y lo más interesante qué pasa. Claro, pero no se centren en esto. Y Fede, si hacemos tal cosa, bueno, hagamos. Fede, ¿probaste con tal planta que es la que está en la casa de mi abuela? Nunca probé porque probemos. Entonces ahí se construye también un camino de ida y vuelta maravilloso donde, bueno, yo tiro arriba de la mesa y se construye algo sinérgico porque es también vuelven muchísimas cosas. Entonces lo que va, vuelve. Y los grupos de WhatsApp usualmente en donde compartimos en los talleres específicos de revelado son esos de que no mueren nunca porque siempre repiquetea de vuelta y es que encontré tal especie. Una de las particularidades específicas sobre las técnicas de revelados en hojas de plantas es que no todas las plantas reaccionan, de las que reaccionan no reaccionan de la misma manera.
Entonces lo tuviste que ir descubriendo sobre la marcha. Y ahí justamente la dinámica colectiva ha sido muy importante. Si yo me hubiera quedado solo en casa, el camino hubiera sido mucho más, Muy más diferente. acotado. El colectivizar, el compartir, el construir esa sinergia de vuelta hace que eso vaya mucho más. Por ejemplo, lo que te decía de la otra línea de trabajo, que son cuando yo fabrico emulsiones fotosensibles, como la con agua de mar, también ahí capaz es donde más se da, porque en los talleres de revelado que hacemos acá, la parte empírica del ensayo y error no es lo mismo que la haga uno solo que estemos haciendo 8 personas en simultáneo. Tengo una pregunta, porque sabiendo cómo funcionan los procesos de revelado tradicional, de cuarto oscuro y eso, entiendo que hay un manejo del tiempo y si vos exponés el papel fotosensible, tenés el negativo y exponés con la luz, 2 segundos, 10 segundos, cambia. Pero acá estamos hablando de hojas, ¿qué tipo de luz? ¿Solar? ¿Cuánto tiempo? No serán segundos, me imagino que es mucho más. Contame un poquito qué tiempos se manejan en este tipo de técnicas. La paciencia y otro vínculo con el tiempo es algo fundamental en estos procesos. Sobre todo otro vínculo con el tiempo contemporáneo y en particular de la fotografía contemporánea. Sí, los materiales, puede haber muchos materiales fotosensibles, lo que cambia es la sensibilidad a la luz y al espectro lumínico en el que reaccionan. Entonces hay procesos que pueden demorar días, hay otras semanas, hay otros meses. Qué ansiedad que me da, como, ¿viste? Cuando decís, bueno, ¿cuándo lo dejo de exponer? Bueno, ¿Cómo haces para decir, hasta acá va a ser no hay una respuesta en eso. Cada revelado que hago hasta el día de hoy es único por defecto porque no puedo hacer 2 revelados iguales aunque quiera. Y cada momento de develar es una sorpresa primero para mí. Y eso posiblemente sea una de las cosas que le hace que tenga la chispa viva y encendida. No necesariamente siempre es romántico. A veces Bueno, rajás eso- una Eso te quería puteada, preguntar, porque yo te veo muy romántico y muy poético, ay, cómo impacta el tiempo y las condiciones y la salinidad del agua y bla, y todo es mágico. Me imagino que más que de una vez te habrás frustrado y habrás dicho, pucha, no salió como quería y ¿qué hago ahora? Claro. ¿Cuánto tiempo? Porque no es que no revelé en 10 segundos, bueno, lo hago de vuelta, o sea, ¿te ha tocado vivir ese tipo de Sí, por situaciones? supuesto. Contame Hace alguna, a poco. ver. Estoy preparando una muestra que se va a exponer a fines de mayo en el Museo de las Migraciones. Para esa muestra me propuse desarrollar dentro de la técnica de revelado en agua de mar, hacer otro tipo de formatos más grandes y demás. Y me pasó que estuve una semana que no daba pie con bola y que me di cuenta que estaba craneando, caminando con mi pareja por la playa. Me decía, ¿en dónde estás? Y estaba y decía, ¿qué caramelo está pasando que no están saliendo? Al momento, por suerte, salieron, pero también creo que tiene que ver también eso. Decía, bueno, estaba los días y el espectro, el índice UV que había con el sol esos días, está influyendo mucho más que con revelados anteriores, pero también forma parte del proceso. Y entender hasta dónde llegas y dónde no, porque controlar el índice UV es algo que realmente no vas a poder hacer. No. Por eso también hay particularidades que cada obra es consecuencia de un momento determinado. En la previa hablábamos que es muy parecido a lo que los enólogos hablan de los vinos, ¿no? El momento de la cosecha, el momento, cómo estaba esa estación. No es lo mismo un revelado de primavera como un revelado de verano. No es lo mismo justamente en algunas obras. En este caso estaba siendo definitorio en que saliera o no saliera, pero en otros momentos puede darme tonos diferentes, la salinidad del agua, o cuánta arena le pongo al proceso, o el índice UV que tenga el sol en ese momento, si revelo en verano, si revelo en primavera. De una misma especie de planta que reacciona cuando trabajo con hojas de planta, no es lo mismo trabajar en primavera con una cosecha de brotes nuevos de primavera que en otoño. Entonces, sí, es convivir con todo, y es convivir con que en un proceso creativo hay momentos en que disfrutás, y hay momentos en que rabiás, y hay momentos en que se oscurece, y que la obra también creo que evidencia las luces y las sombras, y que mi búsqueda no es tampoco que esté colgada la obra que quedó más perfecta, sino que también que evidencia ese camino. Esto me hace acordar mucho también lo que estás diciendo de cómo si el rayo es de verano, si el rayo es de primavera, digo, trayéndolo de vuelta a los quesos, ¿no? Que también es quien nos convoca. ¿Vos te sabías que hay distintos tipos de sabores o perfiles capaz que puedes encontrar dentro del queso según si la leche que se ordeñó para usarlo fue en primavera, si fue en verano, porque también impacta en las condiciones en las que estaba la vaca y cómo ella procesó esa leche o dio esa leche y cómo fue después impactando en el tiempo que estuvo madurando? O sea, me encanta ver esta conexión, esta poesía que hay en trabajar con este tipo de materiales y trabajar también con las condiciones del entorno
para que lleguen a tu producto final. Yo no llego a distinguir cuál es cuál. Sé que esto te lo digo porque sé que hay gente que sabe de esto, pero que realmente que te pueden asegurar la diferencia y prueban y dicen, ah, mira, esto tuvo que haber sido más primaveral porque, o, por ejemplo, en invierno, en verano no se obtiene tanta leche como en invierno por un tema también de que si hay sequía, de que si hace frío, si hace calor, todo eso impacta. O sea que no estamos tan alejados, vos y yo en este mundo de las condiciones lumínicas y las condiciones de la estación para afectar a la obra. Sí, creo que además, pensando en las sintonías que veníamos hablando y en construir puentes, también cada vez, al igual que los quesos de los que estamos hablando y que nos están invitando hoy, y muchas características de la construcción gastronómica contemporánea, se basan muchísimo en reconocer las particularidades de los contextos y, y creo que es algo que puede construir algún tipo de vínculo y que al mismo tiempo es una reacción ante la construcción genérica contemporánea, ¿no? Celebrar dónde serían echadas las raíces en diferencia de un discurso más global, capaz que diluye las identidades. Yo quiero saber cómo haces para decir, bueno, hasta acá va esta obra, por ejemplo, tenés una serie y decir, bueno, hago esta cantidad, no, me hubiera quedado con ganas de hacer más, estas me sobraron, o sea, en algo que es tan experimental y que tan cambiante y que depende mucho de ti, pero también mucho no depende de ti, decir, bueno, hasta acá controlo y hasta acá estoy conforme y esta va a ser la obra. Es un desafío que tiene varias partes. Cuando ya hablamos de la obra, ahí empieza a primar para mí una máxima y es que la técnica y todo lo que venimos hablando tiene que estar al servicio de la obra y no tiene que ser el fin. Ok. Si cuelgo un proyecto como ahora en mayo, ¿sí? Y que lo único que queda es, mira, Fede revelando con agua, termina siendo una gimnasia técnica y no es lo que me interesa. Para mí la técnica, ya sea el agua de mar, las hojas, tienen que ser un vehículo para el desarrollo de un proceso creativo, de una obra, de un concepto, de una idea, de una historia para contar. Definitivamente lo entiendo que puede ser uno de los llamadores y capaz que fue una de las cosas por las que naturalmente estamos hablando. Pero esos son los principales desafíos que hace, por ejemplo, que en un momento decir, bueno, todas estas obras no quedan porque hay un momento en que hay que priorizar la historia. Ok. Eh, y la edición, la selección, o a veces, por ejemplo, quedan fuera las que hay algunas que técnicamente quedaron mejor o quedan perfectas, pero siento que no están, que no representan eso que te decía de que la obra tiene que mostrar la hilacha, también tiene que mostrar las luces y las sombras y no necesariamente no es mi objetivo el perfeccionismo técnico. Entonces a veces algunas con los errores, como estos, yo estoy casi convencido que hay una obra de estas que salió en ese lapso en el que no estaba dando pie con bola, que va a ir para la muestra. Es importante que también esté presente Sí, y sí. representa lo que fue el desafío. Después hice otra de ese mismo revelado, que técnicamente está mejor, pero creo que la otra tiene una cantidad de distorsiones que me gusta mucho y que también representa ese camino. Pero entonces empiezan a jugar otros factores, empieza a jugar también un momento en el que es importante parar la pelota y salir un poco, pedir ayuda también es importante. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos actores dejas que participen además de vos? Porque también debe haber curaduría, pero opiniones de, bueno, involucras mucho, porque nombraste bastante a tu hijo, tu pareja, ellos también forman parte de las decisiones, de contarte qué les parece, cómo les impacta. Sí, estar rodeado de gente que te quiere y que te responde con sinceridad es sumamente importante y necesario. También poder dedicarle tiempo y espacio para tomar perspectiva y que tus decisiones no estén marcadas por el cariño de la obra que acabas de hacer. Entonces a veces el tiempo importa. Y, y a mis hijos los consulto, a veces dejo cosas deliberadamente en el living de casa a ver cuando, mira, A ver qué a ver hacen. qué está. Tanto Valentín como Juliana, que tiene 7 años, y también me opina muchísimo sobre las obras. ¿Han Y revelado ellos con tus los técnicas? dos, Juliana en particular está muy colgada con participar, con hacer cosas juntos. Incluso estamos haciendo un proyecto juntos. Ah, mira. Estamos haciendo un proyecto juntos que nació originalmente para ella y que está siendo hoy con el tiempo realizado con ella. Pero fue algo muy natural, ella está mucho más colgada, incluso cuando llega y ve que hice algo,
a veces se me enoja. ¿Cómo que revelaste? ¿Y no me avisaste? No me avisaste. ¿Cómo miraste el capítulo de la serie sin mí? La misma reacción. ¿Cómo revelaste sin avisarme? Fede, ¿qué te espera ahora? Porque me acabas de contar que vas a tener en el MUMI una muestra, pero también me contaste que tenés en el CCK, o sea, en tu muestra anda, tu obra anda viajando, vas a tener talleres en el año, tenés un año muy, muy movido. Sí, varias cosas. Hiedra está en este momento con inscripciones abiertas y comenzando un año. Siempre tiene un frenesí, unas cosquillas en la panza, porque todos los comienzos, estamos grabando esto rematando marzo y es el comienzo de un año de ciclo de talleres, es bien importante la conformación de grupos y demás. Y es un momento también de comienzo de nuevos grupos, conocer gente nueva y es de muy vibrante, digamos. Y además en paralelo se está dando que la obra por diversas cosas está tomando muchas vertientes diferentes. Estoy con una obra en Argentina del CCK que todavía está creo que por un tiempito más. A fines de mayo expongo aquí en el Museo de las Migraciones un proyecto nuevo que me tiene muy contento, que es el que estaba comentando. En este momento estoy exponiendo en Brasil, en el Foto en Pauta, que es un festival, es el festival que es considerado uno de los más grandes de Brasil. Es un honor viajé en febrero a hacer una obra específica en Minas Gerais, en Tiradentes, que se está inaugurando ahora cuando estamos grabando y es algo muy lindo. Y después tengo en agenda una muestra que va de Portugal y algo muy reciente y es que me invitaron a exponer en el pabellón de Uruguay en la Feria Universal de Japón en Osaka. Impresionante. Y que va a ser una obra que también que es el jardinero. Esta cuestión decía de la capacidad de asombro de que el jardinero Después de tantos años, se hace su camino y se va para Japón. está más alto que vos el jardinero y terminó El el viaje. jardinero se va en formato video, quisiéramos ir juntos, pero en formato de obra, el jardinero se va para Japón y sí, y es algo muy emotivo que eso suceda. Me encanta ver esta hiedra que más allá de ser la hoja en la que has revelado, también cómo va creciendo y se va yendo del país, cruzando fronteras, cruzando formatos, que video, que foto, que, bueno, un montón de maneras de invadir espacios, de conquistarlos y de también hacerlos más bellos y verse impactada, la verdad. Me encantó ver esta forma que antes capaz que uno pensaba, bueno, es una planta y ahora para mí es mucho más poético, me voy como con mucho más mensaje detrás de esa palabra y de ese objeto. Te quiero felicitar. Muchas Te gracias. quiero dar las gracias por habernos recibido en este lugar tan fantástico en el cual cuando terminemos de grabar me voy a quedar un rato más si no me echás porque quiero seguir mirando todo lo que hay. Yo me quiero quedar a comer. Y te voy a decir, ahí va, si querés, brindamos y seguimos comiendo y te felicito por este año que se viene movidito de verdad. Gracias, Sofía, un placer. Gracias a todos. Bueno, ahora sí, a comer. Bueno, ya tengo...